16 años, donde tuvimos 56 títulos nacionales. Estuvimos, y también fundé un club en el año 98, que es el Club Deportivo Estudiantil, que actualmente es el club más exitoso a nivel aficionado en el país en cuanto a títulos, en cuanto a formación de jugadores. De ahí han salido jugadores como Santiago Arias, Roger Martínez, Andrés Ricaute, Tomás Ángel. En este momento hay más de 40 jugadores en el fútbol profesional de la A y de la B y más o menos unos 10 en el exterior. Hablábamos con Héctor, pues yo acabo de regresar de la Copa América, estábamos invitados por la federación, porque además de eso he sido presidente y actualmente soy asesor de Águila. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en la primera fase de la Copa América y viajar también al partido final en Miami el domingo anterior. Fabio Henao, te presento a Fabio Henao, que va a estar contigo en la dirección pues, del diálogo. Ese fue el que nos hizo la selección tuya en Calazán. Es de la misma época de los expresantes. Ese no salió, se abanó. Chucho, los más cercanos que vos conozcas de la época del Calazán de Medellín fueron Chalo Gonzalo, ¿qué apellido era? Chalo Montoya, el Pisis, sí. Pero Carlos Pisis, Jorge Pisis también, que fue el que le pegó una patada a un árbitro. Santiago Escobar y Andrés era más chiquito, ¿cierto? Esos eran como los que teníamos para mostrar en esa época. Y que los dirigía, se llamaba Oscar, el técnico del colegio se llamaba Oscar, ¿qué hombre? Oscar Vázquez, a él lo mataron en el año 82-83 y ahí fue donde Pisis y yo entramos a dirigir. Él dirigía 4 equipos y Pisis entró a dirigir 2 y yo 2, ahí empezamos prácticamente la carrera en Antioquia. Qué bien. Y en toda tu carrera, ahorita estaban diciendo que el cambio del fútbol colombiano, antes de que vos llegaras, el cambio del fútbol colombiano había sido como orquestado primero por Marroquín y que después Maturana le había heredado como toda esa semilla que había sembrado Marroquín y que con eso el fútbol había como cambiado un poquitico de amateur a muy profesional. ¿Trabajaste con Marroquín o qué tenés para contarnos de Marroquín? Porque entre nosotros los viejitos es una leyenda. Me tocó pues conocerlo mucho y cuando él dirigía las selecciones de Antioquia, pues yo estaba en Calazán y todo eso. Yo creo que lo que le atribuimos a Marroquín fue de pronto perderle el respeto a las camisetas de Argentina y de Brasil y salir a jugar de tú a tú, que nosotros hemos tenido pues material, pero de pronto yo me acuerdo que es una anécdota que le decía mucho a Marroquín en los entrenamientos le ponía la camiseta a los suplentes de Argentina en un día y otro día en los entrenamientos le ponía la de Brasil y la de Uruguay a los jugadores y ese... Yo sabía esa historia. Sí, y entonces eso fue algo, y entonces eso dio resultado. Y lo de Maturana fue como darle una identidad al fútbol nuestro de que, porque los anteriores técnicos que estaban antes, inclusive técnicos exitosos como el mismo Bilardo, o técnicos que estuvieron con Colombia, jugaban, no se sabía que jugaban ni a qué era el futbolista colombiano, y Maturana y Bolillo le dio una identidad de jugar tocando y de una línea y de un sistema de juego que tuviera identidad en todas las categorías de Colombia. Eso fue esos han sido como los legados de Marroquín y de Maturana. El Marroquín le dio como un vuelco a la mentalidad del futbolista colombiano y lo equiparó al resto de los países y les dio a entender y les decía, Marroquín les ponía la camiseta de Brasil y de Argentina y les decía, mire, si usted, porque en esa época ustedes recuerdan que había muchos extranjeros en el fútbol colombiano y les decía, mire, si ustedes no le ganan a esos uruguayos, argentinos, brasileños, esos muchachos son los que van a venir aquí a quitarles el puesto a ustedes en los equipos. Y entonces eso sirvió mucho. Acuérdense que nosotros hicimos muy buen sudamericano y fuimos al mundial de Rusia, de esa categoría. Y ya después lo de Maturana lo conocemos y es algo parecido, nos ha pasado, que nos falta todavía un poquito de jerarquía para enfrentarnos en la última instancia, que fue prácticamente lo que nos pasó el domingo, que no solamente se asustaron los jugadores, sino que hasta el mismo técnico. A mí me ha tocado como manager, para los que son antioqueños que están aquí, inclusive me dieron la orden, el collar de las arepas y todo, y la orden de la antioquinidad,
y ya en los últimos años ya no soy el técnico, sino como una especie de jefe técnico. Les digo, hombre, cuando un partido empieza, se supone que los 11 que empiezan son los 11 que mejor están jugando. Para usted cambiar un jugador es porque realmente se ve la necesidad por la parte física o porque realmente no está rindiendo. Pero los técnicos les ha dado, porque cuando eran 2 cambios, hacían los 2 cambios. Cuando pasaron a 3, hacen los 3. Ahora que después de la pandemia son 5, entonces hacen los 5. Y ahorita y cuando les dan un cambio adicional, porque hay tiempos suplementarios, entonces hacen los 6 cambios. Y prácticamente hay una frase, yo creo que hay un alemán que decía que es preferible un cojo y cansado que un nuevo y despistado. Entonces, usted entra un jugador en un partido que ya está muy recorrido y no sabe ni dónde se va a ubicar, mientras se ubica, mientras coge el balón, mientras se entra, eso es muy difícil. Y mire que cambiamos el 60% del equipo, porque solamente dejaron el arquero y los 4 defensas, pero de ahí para adelante los cambiaron a todos. Y uno diría, y de pronto era para cambiar un jugador por ahí. Pronto James un ratico por Quintero, que juegan parecido, pero cambiaron los 2 volantes de marca, que la diferencia es mucha entre Lerma y Richard Ríos con el muchacho Castaño y Uribe. La diferencia entre ese muchacho Córdoba y Borré es mucha también. La diferencia entre Luis Díaz con Borja también es mucha, inclusive no juegan en la misma posición. Entonces yo creo que el equipo se desequilibró mucho. Aparte pues de que lo que digan del penalti, todo que es importante, pues yo creo que los equipos se desbaratan mucho. Le pasó al Medellín hace 6 meses que faltando 8 minutos hizo 3 cambios y desbarató el equipo. Los técnicos creen muchas veces que por cambiar, y uno lo que tiene que hacer es como técnico, primero darle una indicación al jugador si cree que tiene que mejorar algo, pero no de entrada sacar y cambiarlo, porque eso es un caos que ya ahí lo vimos. Impresionante eso, Mechucho. Y sí, o sea, el técnico como que pensó que los que entraban 110% del que salía. Y lo que vos decís, entraban desubicados. Y el técnico de Argentina pues tiene más cancha, ya sí, ya ha estado en 2 mundiales, ya es un tipo que a pesar de que es más joven, tiene más experiencia, inclusive los cambios de Argentina fueron mucho más puntuales y mucho más, y cuando uno tiene 2 jugadores que juegan más o menos parecidos, pues no importa cambiarlos, pero cuando la diferencia entre el que sale y el que entra es mucha, es mejor dejar permanecer con el que está, y Colombia no tiene la misma cantidad de jugadores que Argentina, o sea, de alto nivel, que juegan en equipos importantes de Europa. Nosotros tenemos 3, 4, 5 jugadores y ellos pueden tener 20. Entonces no nos podemos poner al mismo ritmo de ellos a cambiar los jugadores. Fabio, Jairo tiene la mano levantada. Carlos, yo vi a Carlos ahorita. Jairo. Jairo la tiene. Jairo, bienvenido. Buenas noches, Jesús, pero el problema no fue ninguno de los que entró. El problema fue Cuesta. Tuvo todo para agarrarlo de la camiseta, tuvo todo para hacer falta, que él le hace que lo hubieran echado, pero nos vamos a penaltis. Y Cuesta lo dejó que llegara solo allá. No fue ninguno de los 6 que entraron. El problema fue Cuesta, y disculpa. No, si observas, la pelota la pierde Castaño porque estaba mal posicionado. Cuando le llega el balón, a Lautaro Martínez, fue ya porque Castaño, el volante que acaba de entrar, entró desubicado y por salir le entregó el balón al argentino. Sí, claro, lo que usted dice. Pero Cuesta tuvo cómo cogerlo, cómo agarrarle, cómo tumbarle la camiseta. Como dijo Sócrates esta mañana, cómo hace ese sacar roja. Pero no nos hace el gol y nos vamos a penaltis. Y bueno, lo dejó que llegara. Ahí lo que nosotros pretendíamos era ganar el partido en los 90 o en los 120, porque lo dije de penaltis con ese arquero, el margen de ganarnos todo el partido a penaltis también era mucho menor que el que tenían ellos, ¿no? Porque eso era algo que estaba planteado, que el partido había que ganarlo, era no llegar a los penaltis, porque llegar a los penaltis contra Argentina es una desventaja. Chucho, estaban hablando ahorita hace rato, donde decían de que el fútbol de caballeros, de que
las instrucciones que tú le das a un defensa, oiga, pégale una patada porque de ese no puede pasar. ¿Cómo manejas eso? No, eso es cierto, lo que dice el amigo es cierto. Inclusive ha habido varios videos mostrando jugadas parecidas donde el jugador se ha hecho expulsar ya cuando ya sí, de pronto puede haber sido, pues, haber jugado lo hicimos contra Uruguay, que jugamos con uno menos y logramos ganar el partido. Cuando echaron a Muñoz, que inclusive hizo mucha falta pues en la final. Pero eso podría haber sido, sí, Huesca sí tenía que haber pues prácticamente como recurso, porque sabemos que ese muchacho Lautaro Martínez, cada que le queda ese balón ahí, casi siempre es gol a nivel de club y a nivel de selección. Sí, pero jugada anterior a esa, sí fue un error de uno de los que había entrado. Por no decir que inclusive antes de esa jugada, Quintero había hecho también una parecida, que hizo una devolución y dejó a los jugadores argentinos, los dejó mano a manos con la defensa. O sea, los jugadores que entraron, sí entraron medio despistados, por no decir pues, del mismo Borré. No, pues que ninguno pues prácticamente aportó nada de los 6 que entraron. Sí, no, entraron fríos y no era el momento, pues. Pero es que ya después de la guerra todo el mundo en general, Chucho. Pero No, eso es como decía a mí sí. una vez fui a España, estaba Valdano de director deportivo del Real Madrid, y entonces él me dijo, hablando de los periodistas, me va diciendo, los periodistas son los profetas del pasado. Claro. Sí, Sí, y más los periodistas deportivos. exacto. Son No, hablando de los periodistas deportivos, era que me sí, decía él. los profetas. Vení, pero ahorita que hablaste de eso, entonces vos decís, Marroquín formó la personalidad y Maturana la estructuró. Sí es cierto el mito que dicen por ahí los viejos futbolistas que son de la edad de nosotros, que Arigosaki llamaba a Maturana a consultarle cosas y a preguntarle cómo hacía. Eso sí es verdad. Pues que era, pues yo no sé si hasta consultar y todo, pero sí eran muy amigos y eran muy cercanos, y Arrigosaki era admirador del sistema colombiano, de la forma de jugar, del pressing, de todo eso. Inclusive a él pretendieron llevarlo pues en esa época hasta el Real Madrid, estuvo sonando hasta para el Real Madrid, para equipos en Italia y todo eso, porque y eso pues que era muy apoyado por el trabajo que hacía Bolillo en esa época, era una dupla muy buena, ¿no? Pero sí, el fútbol colombiano, pues eso porque no supimos manejar la mentalidad en el Mundial ese del 94, pero era inclusive muy superior a esta selección que tuvimos ahora, porque eran jugadores que marcaban mucha diferencia. No teníamos no uno o dos, sino como 6 o 7 que marcaban mucha diferencia. ¿Te recuerdas de selección de Rincón, Valderrama, Leonel, Era un Valencia? equipazo. Exacto. Me sé toda esa alineación. Chucho, ¿cuál de esos formaste vos? ¿O vos de quién te acordás más? Inclusive de los de ahora, ¿cuáles formaste? No, de los de ahora sí, pero porque no estoy tan viejo, pues porque eso ya Deja mi forma de lavar, decía una amiga mía. Eso es del Mundial del 94, eso está de Sí, las esos grandecitos. ni siquiera son contemporáneos tuyos. Sí, no de los que hay ahora, pues hay jugadores que han estado en este proceso, como el caso de Roger Martínez, que pienso yo que debería haber estado, porque Roger, por ejemplo, es muy superior a Borré, algunos de los que estaban ahí. El caso de Santiago lo tuvimos, inclusive Santiago Escalasancio, Sí. Santiago Arias. Mi hermanita fue profesora de él en kinder. Exacto, sí, Santiago toda la vida estuvo en Calazán, y de ahí del Calazán fue que lo incorporamos al club nuestro estudiantil, y de ahí pasó a Alexis García y a la Equidad, y ahí ya fue que pasó pues al PSV de Holanda, y ya después al Atlético de Madrid, y ya pues, ha tenido un recorrido amplio, pues, pero esos son básicamente lo que hemos tenido pues en selecciones de sub-20, sub-17, sí hemos tenido pues muchos jugadores. Y fuiste formador de Perea, el que salió ahorita de Nacional. No, Perea vino de Pereira, de un club que se llama La Cantera. Perea yo creo que es de esas emigraciones de allá de Pereira, de la zona de Chocó, de Santa Cecilia, de por allá pero ese es de Pereira. Él llegó a Nacional cuando ya tenía como 16 años. Ya. Y sí tiene esa proyección que dice en la prensa que va a ser de los mejores jugadores del mundo. Para mí,
Sí, yo pienso que para mí es de los jugadores del fútbol colombiano, para mí era estaba entre los 5 mejores jugadores del fútbol actual. Para mí sí es un muchacho que si lo manejan bien, sí tiene una gran condición porque es muy desequilibrante, falta mejorarle un poquitico la toma de decisiones pues en el último cuarto de la La cancha, cabecita, pero sí es un jugador muy desequilibrante. Yo creo que ese jugador bien llevado va a ser uno de los grandes pero jugadores de dicen que la Colombia. cabecita le falla. Sí, como que necesita psicólogo, han dicho. Sí, él es, pero yo creo que ese muchacho está muy joven, ese muchacho apenas tiene 19 años. Yo creo que en Europa se encargará pues, de pulirlo para que no vaya a ser otro Marlon Moreno, pues. Ay, Marlos, que se lo comió la plata, ¿no? Exacto, esa es la idea, que no le vaya a pasar lo mismo. Oíste, pero yo en mi ignorancia suma puedo preguntar una cosa. Todo lo que quiera aclarar, usted tranquila. Porque yo, pues a mí me gustó cómo jugó la selección, me gustó, pues yo no la voy a criticar así tanto, no. Pero a mí sí me dejó una cosa muy preocupada, y es que los delanteros no hicieron los goles, o sea, dependíamos de los volantes, pues de los volantes, yo no sé quién, del defensa, de metamos que el defensa cabece, pues entonces uno dice, cuando tengo que hacer goles, ¿yo a quién voy a meter si los delanteros no me están haciendo los goles? Pues me parecía a mí muy complejo eso, porque mire, verá que a quienes hicieron los goles. Lo que pasa es que solamente Pues, solamente en el transcurso del torneo, el técnico se dio cuenta que Córdoba era más que Borré, pero él llevaba más o menos 2 años insistiendo con Borré. Ya fue algo tan evidente. sí, Ya fue claro, algo. pero ni Sí. Córdoba, pues Córdoba sí se maneja muy bien en el área, pero Pero muy tampoco pues es bien, que le no. hagan entrar. Contra lo que Estamos totalmente. Carlos Suárez tiene la mano levantada. ¿Ah? Lo que pasa Carlos es que no es lo Suárez. mismo, no es lo mismo hacerle goles a Costa Rica y a Paraguay que hacerle goles a Sí, Argentina. pero mire que Argentina necesitaba un gol y entró Lautaro, que fue el goleador del torneo, Es que siempre Lautaro es entrando, Lautaro, siempre, por eso digo yo, los delanteros hacen goles. Ah, sí, sí, claro. ¿Sí me Sí, entiendes? eso sí. Entonces, si nosotros los nos- delanteros no nos hacen los goles, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque mire que Lautaro fue goleador y no entró, y prácticamente todos los que hizo fue cuando entró, pues no cuando fue titular. Sí, Entonces, sí. digo, A nosotros nos hacen falta más jugadores, lo que sí, estamos diciendo ahorita, que Argentina puede tener 20 jugadores de primer nivel y nosotros tenemos 4 o 5. Entonces, por eso no podíamos hacer tantos cambios, porque no podemos hacer al mismo ritmo de Argentina, y eso fue lo que yo creería que hombre, pasó. es el campeón mundial y jugamos muy bien, hombre, también. Hola. Sí, mundial. no, eso a es mí cierto. me parece que jugamos muy bien. Yo no me chocó, pues no me va a quejar. Pero ¿sabe qué es interesante, Chucho? De que Sí. aquí la frustración y de toda la gente, y realmente es lo que tú dices, ya no nos torean y nos asusta la camiseta argentina, a pesar de haber sido los campeones de la Copa América anterior, a pesar de haber sido campeones mundiales. En Europa le tienen miedo, ¿no? A ver, moción Sí, de orden, moción de orden. ¿Cómo vamos a hacer con las preguntas? ¿Estamos levantando la mano o no la estamos levantando? Pero es que Qué no es pena. un foro, Héctor, que, por ejemplo, Carlos, hable tranquilo. Listo. O sea, no levantan la mano. No. Listo. Yo No las levanto la tengo mano. levantadas hace media Listo. hora. Te pregunto, Por eso, no, pero pongámonos de acuerdo porque Chucho, veo que en los equipos de fútbol, cuando hay un buen 10, el cuerpo técnico organiza el equipo para jugar en donde esa bisagra del 10 es clave. Y porque es un buen 10 y porque definitivamente cambia las posibilidades de un juego. Pero cuando no hay un buen 10, cuando uno tiene que recurrir a otro esquema, ¿qué hacen los técnicos? ¿Cuál es el tipo de planteamiento que hay para que uno sea ofensivo? O sea, siempre el fútbol tiene que hacer goles. Si no tengo 10, ¿cuál es una formación adecuada para uno tener esa capacidad ofensiva? Mire, si inclusive si usted observa, no sé si estaré diciendo una barbaridad, pero Argentina jugó mejor cuando salió Messi, porque cuando estaba Messi todos le daban el valor a Messi y jugaban solamente por ese lado. Cuando Messi salió, Argentina empezó a atacarnos por todos los lados y nos Sí, empezó claro. a llegar más y tomaron el control del partido. Mire, cuando estaba Messi, Colombia, Eso pareció a todos. Colombia estaba dominando el partido, y cuando salió Messi, Argentina hizo un planteamiento donde atacaba más por las bandas,
y ahí sí le puede contestar, me imagino que está haciendo muchos equipos en Europa, la mayoría no juegan con un 10, juegan con cuatro, una línea de cuatro y van atacando por la mitad o por los costados, o otros atacan con jugadores como lo que se llama el mediapunta. El 10, salvo que tengan a Messi, inclusive Messi a veces no juega como un 10, sino como un 9 retrasado, porque inclusive por eso a James le ha costado jugar y a Quintero les costó jugar en los grandes equipos europeos, porque ellos creen que el 10 es el volante que se para de adelantico de los volantes de marca, medio parado a recibir el balón, y eso en la dinámica del fútbol mundial, eso está un poquito mandado a recoger. Entonces mire lo que decíamos de Argentina. Argentina prácticamente, yo creo que lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros fue que hubiera salido Messi. Tienes toda la razón, ese equipo cuando salió Messi, resultaron como 3 Messis, o sea, impresionante, como vos decís, nos barrieron por todos los flancos, cuando antes en todo lo organizaban con Messi. Entonces sí, fue lo peor que nos pasó. Dele, Sócrates. El partido era con Messi. Dele, Sócrates. Yo lo dije desde el principio. No, mi pregunta es diferente, Chucho. Ya lo de Argentina, la Copa América pasó. A mí lo único que quiero ver es cómo, cuál sería la visión de Colombia ahorita que ya viene casi un campeonato del mundo y en forma atlética nosotros no tenemos suplencia y yo veo eso muy difícil contra equipos europeos especialmente. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué va a pasar? Yo creo que esta experiencia de esta Copa América tiene que servir para mirar, ampliar la nómina con jugadores realmente los que, eso es bueno, muchas veces, como decía Maturana, perder, ganar un poco. No, Entre comillas. Totalmente de acuerdo. Hay jugadores que ya mostraron que no están, y conseguir 20 jugadores no viene, o sea, el tema, yo divido el entrenador en seleccionador, entrenador y técnico, son 3 funciones muy diferentes. La parte seleccionador es muy, muy clave. Este técnico ha mejorado mucho en eso, pero todavía le falta, o sea, en la nómina de los 20 y tantos había jugadores que no deberían estar. Por ejemplo, ahorita le puse el caso que de pronto puede ser un poquito parcializado, el caso de Roger Martínez. En los centrales, usted siempre cuando va a llevar 4 centrales debe llevar 2 derechos y 2 izquierdos, porque los perfiles en el fútbol son muy importantes. Si usted mira, teníamos 3 derechos y un solo izquierdo que se nos lesionó en el primero o segundo partido, el caso de Lucumí, y ya nos enredamos un poquitico porque los perfiles son muy importantes. Entonces eso hay algo que hay que ir mejorando, los perfiles de tener más zurdos en la parte de atrás. Mire que el gol que nos hacen, lo hacen por el perfil de Cuesta, que es un gran jugador, pero no es zurdo. Entonces, quién sabe si estando un zurdo ahí, eso es como usted que ha jugado fútbol, se hace como el entrenamiento invisible y se pone en la posición en donde no es, y uno queda como esos carros que se voltean y quedan como con el chasis torcido y quedan así como andando de lado. Eso es más o menos cuando el jugador... Con los zapatos uruguayos al revés. Exacto. Entonces, yo creo que sí tenemos, pero hay que tratar de seleccionar mejor, porque ya vimos que la competencia con europeos es diferente. Yo creo que hemos mejorado. La clasificación no va a tener problema, pues, porque entre 10 clasificar 7, Colombia yo digo, pero es que yo le oí una frase al presidente de la federación que yo la estoy diciendo hace 20 años, por lo menos ya se las escuché a ellos, que es lamentable que cuando los técnicos de Colombia, cuando van para un torneo dicen, no, vamos a clasificar. No, yo le enseñé a la gente que siempre digo, uno dice, voy a ir a ganar, el torneo, no a clasificar. Entonces nosotros tenemos que pensar es que vamos a ir al mundial, es a tratar de ganarlo, claro. pero no clasificar, pues porque clasificar una primera ronda, pues que son como 48 equipos, eso no tiene sentido. Uno tiene que ir a los torneos, es a decir que lo va a ganar, ya puede decir, sí, como esta. Mi problema es el atleticismo, especialmente contra Europa. Por ejemplo, para mí, James va a tener un año más, pero es que es demasiado lento, se ve lento en la Copa América, así sea el jugador, pero... En septiembre veremos cambios, ¿o no, Chucho? No sé. Pues mire que lo que usted dice es cierto, pues James sí tuvo, pues en la selección es mucho mejor que en los clubes,
pero yo no creo que haya tantos equivocados, porque es que son como 10 clubes de los que lo han sacado. Es por eso que se está diciendo, por el problema del atleticismo, pues, de la parte física. Entonces, tenemos que ir adaptando jugadores, como el caso de ese muchacho Muñoz, como el caso de ese muchacho del Arias, el volante, el caso de Sillacer, el caso del muchacho Córdoba, jugadores el muchacho Lerma, ese muchacho Ríos, por ejemplo. Ese muchacho Ríos es un jugador que podría jugar en cualquier equipo del mundo. Ese muchacho, que yo no sé por qué fue que lo sacaron. Ese muchacho Ríos es para jugar en cualquier equipo importante del mundo. O sea, ir consiguiendo, ir detectando cuáles son esos jugadores que realmente tienen talla para jugar contra los europeos. Es que vamos a jugar con 10 cuando juguemos contra un equipo con esa velocidad, hermano. Oye, Muñoz es muy rápido, Luis Díaz es muy rápido. Hombre, a mí me llamó la atención, yo veo mucho los comentarios de los rivales y yo vi, por ejemplo, que decían los de Rumania, decían, oiga, nosotros no habíamos visto un equipo tan rápido como Colombia, aquí en Europa no son tantos. Recuérdese que eso no es solamente atleticismo, o sea, muy rápido, en presión alta, o sea, Colombia está jugando muy diferente y para mí muy bien, hombre. Sí, a pesar de todo. Es un gran cambio. Hemos mejorado mucho, tanto que los partidos de todas maneras son amistosos, pero mire que hemos jugado contra grandes equipos en Europa, les hemos ganado a España, a Rumania, a Italia, o sea, Alemania, Italia, o sea, algo, sí hemos mejorado mucho. Falta un poquitico en el número de jugadores para poder en esos torneos largos tener no 7, 8, 9 jugadores, sino por lo menos 14 o 15 de gran nivel que se necesitan para un torneo mundial, pues para una Copa Mundo. Pero de todas maneras, uno viendo a Colombia con los marcadores de punta con esos carrileros, hermano, ya es un lujo. Tener a Muñoz y al otro lado Mojica, se tiró tremendo los 2 últimos partidos, jugadorazo. Muy bueno. Cuando los carrileros juegan a ese nivel, hermano, uno está tranquilo. Está caro, ¿no, Chucho? Sí, yo creo que, por ejemplo, lo de Mojica, teníamos como dudas si era o no era. En esta Copa América mostró que sí puede ser un jugador del nivel de Muñoz. Empezó Regulimbis. Sí, pero se fue afianzando. El caso de Cuesta, y el caso de Davidson es muy bueno. A mí pues nunca me ha gustado Jerry Mina. Pero jugó bien. Jerry Mina, inclusive les voy a contar una anécdota. Cuando Jerry Mina llegó lo compró el Barcelona, empezaron unos periodistas y le dijeron al técnico, que era Valverde, no el jugador, sino Federico Valverde, el técnico, y dijeron, vea, pues es que vino ese colombiano viene de hacer 2 o 3 goles y que no sé qué, y entonces le dijo, no, aquí para hacer goles yo tengo a Messi, a Suárez y a Neymar. A ese lo trajimos a defender y no sabe. Chucho, una pregunta, cambiando un poquito de tema, Chucho, sobre el proceso en Colombia, el proceso de selección, que es tan importante, que tan contaminado está por temas de terceros, intereses periodísticos, intereses de dueños de pases, intereses de empresarios, qué sé yo. ¿Hasta qué punto puede estar contaminado? Porque muchas veces uno, como decían ahora, por ahí puede haber gente muy buena, pero ¿por qué no está? Bueno, eso se está dando más ya en las categorías menores, porque en estas categorías mayores es muy difícil porque queda muy en evidencia, porque todo el mundo prácticamente lo está viendo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso se ha mermado un poco porque queda la evidencia, tanto que yo creo que a veces son de pronto un poquito caprichos de los técnicos, pues que yo no sé si ustedes se acuerdan cuando dirigía Bilardo, él tenía un jugador con el que quedó campeón del mundo, Garré, y todo el mundo lo criticaba. Entonces de ahí empezó a decir todo el mundo que cada técnico tiene su Garré y este tenía su Borré. Entonces, pero yo creo que en esas selecciones de mayores, por lo menos en la de Colombia, uno no ve pues que uno diga, vea, ese jugador que está haciendo ahí. De pronto por ahí el caso no veía el de Borré, pero no creo que sea uno por cuestiones de empresario ni nada, sino son por gustos de los técnicos. Ese jugador es muy aplicado,
defender, y usted vio que él lo metía faltando 10 minutos ahí, pero más a marcar los defensas del otro equipo que a él atacar. Esos son, pues, pero yo creo que en esas categorías mayores, en las categorías menores sí se está dando mucho eso en las selecciones Colombia sub-15, sub-17, hasta sub-20, que sí hay mucha influencia de empresarios y se habla hasta de que cobran tanta plata por llevar a un jugador a un microciclo y a un torneo y todo Y eso. son los empresarios, Chucho, los empresarios. Los empresarios o hasta hay papás por ahí con mucho dinero que tratan de que su hijo juegue como sea, y los dueños de algunos dueños de los equipos para tratar de valorizar el jugador. Eso hay de todo, pero en la selección... Ala, Chucho, cuéntame el tema favorito para hablar contigo, y ya de los nombres que nos dijiste la última charla ya empezaron a salir. Cuéntanos de la sub-20, de esta sub-20 que viene, cuáles conoces, si conoces, cuáles vienen, qué muchachos hay. Bueno, ahí en esa sub-20 les había hablado pues yo a Nacho Perea, que inclusive puede jugar en la selección sub-20. Ese yo creo que sería como el referente, como el referente más importante de esa selección. Y por ahí ¿Y qué hay juega? jugadores... ¿Pereas en qué posición? Perea es extremo. Pero es extremo derecho o izquierdo. Él es más derecho, pero juega por izquierda. Yo creería que puede ser como el jugador más destacado de esa selección. Y tú crees, por ejemplo, ya vi que están llamando a Batioja, que tú hablaste, que hay un montón de muchachos de la sub-17 o muchachos de 17, fíjate, me llama la atención que, por ejemplo, Kendry Páez tenía 17 años o 16 y no jugó en la sub-17, sino jugó en la sub-20. Yo veo que esos ciclos no se dan en Colombia. No, aquí es difícil. De pronto ese muchacho Perea, aunque es el mayor, ese muchacho es del 2005 y Kendry Páez es del 2007, o sea, es 2 años menor y ya ha jugado en la selección de mayores. Yo creo que aquí nos falta, yo también tenía una frase, que el fútbol no es de viejos, jóvenes, gordos, flacos, chiquitos y grandes, sino de buenos y malos. Y si hay un jugador muy bueno que tenga 16, 17 años, pues mire el caso de España, con el muchacho Yamal. Por eso. Que es inclusive mucho más destacado que el de Páez, pues porque Páez sí jugó en una selección, pero no es una selección ganadora, pero el otro juega en una selección que gana y es fundamental, es de los mejores jugadores. O sea que si hay un jugador de 16 años, 17 que puede jugar, pues tranquilamente hay que irlo incorporando. Y si no ve a Maradona, Pelé, eran esas edades cuando empezaron. Chucho, yo tengo una inquietud. ¿Por qué el fútbol de Uruguay y de Argentina es capaz de vender jugadores a muy buen precio y el fútbol colombiano no? Siendo jugadores de calidades similares. El fútbol uruguayo es un fenómeno. Yo he estado allá muchas veces. Uruguay tiene casi que la misma población de Antioquia, o sea, tiene 3 millones, no de Antioquia, no, del área metropolitana. Pero allá primero están concentrados en Montevideo, entonces en Montevideo hay como 14 equipos profesionales, y el jugador uruguayo, que inclusive ahora está un poquito, se dice que es que los niños desde tempranas edades, que no le pueden meter tanta competencia y todo, pero el jugador uruguayo lo ponen a competir desde edades muy tempranas y es muy competitivo. Y el sentido de pertenencia por la camiseta. Mire que Uruguay ha ganado 15 Copas Américas, apenas creo que Argentina lo superó ahorita con esta que nos ganó nosotros. Y la cantidad de jugadores que sacan, y es le inculcan un patriotismo y hay y una formación de base que nosotros ya estamos un poquito acercándonos, porque pues ya con la internet y con el conocimiento que ya está muy globalizado, ya están las redes y todo, pues ya se ha ido equiparando no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Usted mira que en los mundiales de 70 y pico, por allá esos equipos de África les metían 9, 7, 8 goles, ya los equipos africanos inclusive también nos han emparejado, los equipos asiáticos, porque ya pues el conocimiento está muy globalizado, ¿no? Entonces, pero por eso los argentinos y también pues ellos tienen prensa, y no es lo mismo vender un jugador desde aquí que un jugador que pasa por Argentina. Allá eso está lleno de empresarios, allá una cantidad de
de directores deportivos de los equipos en el mundo que permanecen en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Nosotros apenas estamos pues empezando a sacar jugadores de gran precio, pero no, todavía no hemos equiparado pues esos precios que nos manejan. Ya, porque sí es como raro. Por ejemplo, ese Perea, que es de los 10 prospectos mejores del mundo, y valió pues, $5 millones, un platal. Para mí es un platal. Pero para lo que mueve el fútbol, fue muy barato, pienso yo. ¿O vos Bueno, qué opinas? ese jugador es un caso especial porque ese jugador, por reglamentación de FIFA Nacional, ya lo iba a perder porque le quedaban 6 meses solamente de contrato y los jugadores cuando les quedan 6 meses de contrato ya pueden inclusive negociar para salir en la próxima ventana de salida. Entonces, prácticamente o lo vendían en eso o quedaban era en cero. Entonces, esa puede ser una de las razones por las que de pronto yo creo que ese jugador es un jugador en este momento que podría haberlo vendido por ahí en 10 millones, pero lo tuvieron que vender en eso porque o lo vendían en eso o en diciembre no recibían nada. Entonces, pero sí. Buen punto. Sí. Entendido. Gracias, Chucho. Yo quisiera, Chucho, hablar de otra cosa. Amaranto Perea. Amaranto Perea, ¿qué hace en la selección? Vea, bueno, ¿Qué es lo que le entrega? Amaranto, Porque él cuando estaba en el Medellín era, y en su fútbol profesional y en todo, un guerrero. sí. Vea, Amaranto es uno de los futbolistas de los colombianos que tuvo éxito, que jugó y es una persona muy culta, muy estudiosa. Y yo creo que un técnico de esos extranjeros que llega, pues quiere tener un referente que además le aporte, porque Amaranto pues alcanzó a dirigir al Medellín, al Junior, al León, el Itagüí. Yo creo que esa es una buena decisión del técnico, acompañarse de un referente colombiano que además se preparó en España, tiene el curso de la Federación Española y es una persona que es muy educada y la ayuda en el manejo del grupo. Yo creo que eso es uno de los éxitos que ha tenido el técnico argentino, de tener un referente como Amaranto, que además no solamente fue jugador, sino que, como le digo, es capacitado y tiene muy buen manejo de grupo. Chucho, una pregunta. En el tema estratégico, Colombia, ¿qué tan preparado está? No hablo ni de la dirección técnica, ni del grupo en sí, de jugadores, entrenadores, no. Colombia como tal. Por ejemplo, el dirigente de esta semana con el Play ni lo toquemos, pero nosotros en la Conmebol, en la FIFA, en el fútbol suramericano, latinoamericano y a nivel mundial, ¿qué representación tenemos de nuestros directivos que estén posicionados? Porque algo que le pasa a uno y ven estos partidos es que el temor inclusive de ciertos árbitros poder pitar una falta a favor de quién o ya, porque de pronto en alguna medida el posicionamiento de nosotros es mínimo, entonces el que está por debajo está por debajo. Mire, yo le voy a contar aquí una infidencia. Yo estaba viendo en el bar del hotel en Houston el primer partido de Argentina-Chile y yo estaba ahí con el presidente de Surún y ese partido prácticamente entre comillas se lo robaron a Chile porque ese partido Chile jugó muy bien. Chile le dejaron de expulsar a Argentina a 2 jugadores, un puño que le metió en la cabeza por allá un argentino, un chileno. Después dejaron de pitar 2 penaltis a Chile. La jugada del gol de Argentina con el que gana el partido al final, el VAR muestra, no acerca la jugada, lo hace desde por allá, desde lejos. El VAR nunca acerca la jugada. Entonces yo le dije, y yo le dije ahí, dije, y entonces él me empezó a defenderlos, porque como él es la Conmebol, no, que no sé qué, y por allá yo después oí por una conversación que oía, porque vi que el secretario de Chile mandaron una carta protestando, no, que es que Chile es muy malo, que no son ni un tiro al arco, que cómo van a decir, y resulta que pasó lo mismo en la final. O sea, entonces, lo que usted sí, nos falta un poquito de peso en los organismos internacionales, porque a los argentinos no sé qué manejo le dan, lo respetan mucho, lo mismo que a los brasileños y lo mismo que a los españoles, a los alemanes. Entonces sí nos falta hacer un poquito de lobby y tener más peso a nivel internacional, porque eso no solamente es con jugadores, sino con todo, eso hay que ponerle de todo. Pero hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, sí, hemos avanzado. Claro, Pero no en el lobby. No, en ese lobby no. Nos respetan un poquito, pero no lo suficiente. No, en ese lobby Yo he pensado, bueno. yo he pensado que hay una diferencia
hace poquito estuve pues como por Argentina. Yo veía lo que es el Boca Juniors, veía lo que es el River. eh, la fuerza de los aficionados no son solamente los que pagan una boleta para ir, sino que son los dueños de los equipos. Entonces, los equipos allá son realmente instituciones democráticas, instituciones que están ahí ya como metidas con toda la gente. Entonces, un directivo de estos es el directivo de un montón de gente que es dueña de un equipo y van subiendo. O sea, es gente que sabe mucho de fútbol porque siempre ha estado involucrado y son propietarios de esos clubes. Sí, en Argentina hay un sistema son elecciones como en España y como en Real Madrid, en Barcelona, no hay pues propiedades unipersonales, entonces los equipos son de socios, de muchos socios, por decir algo independiente, los socios son el sindicato de todos los transportadores de Argentina. Los socios de unas elecciones en River o en Boca o eso, pues es una locura. Entonces es un tipo de manejo diferente. A veces, pues, en general es bueno, pero pues a veces también tanta gente opinando, todo complicado, pero a ellos les ha dado resultado. El ejemplo de acá, Chucho, el Cali, pero aquí en Colombia, en el Cali no han sido capaces. Aquí en Colombia el único equipo que tiene esa figura es el Cali y se mantiene en la junta, que son 5, siempre están 3-2. Se mantienen agarrados, eso siempre son 3-2, los presidentes no duran más de 6 meses. Entonces, a veces yo tenía Fabio se acuerda, un presidente, uno que manejó la Liga de Antioquia mucho tiempo, que era Arturo Bustamante, y él hablaba de la dictadura democrática, que era, me reuní conmigo mismo y hemos decidido. ¿Te acuerdas de León Londoño? Era igualito. Exacto, entonces eso no es tanto el sistema, sino la personalidad y cómo se maneje, pero sí tenemos que mejorar mucho en cuanto a la estructura, sobre todo de las divisiones menores, porque por lo menos en este caso, en este tema de la selección mayor, por lo menos Lorenzo era un técnico que venía de un proceso exitoso con Peckerman y fue campeón pues del fútbol peruano, pero si usted agarra de ahí para abajo, todos los técnicos que nombran las divisiones menores de Colombia vienen echados de algún equipo, o sea, es como los ministros, se caen para arriba. En los otros países, prácticamente las divisiones menores, que son importantísimas, la 15, la 17, la 20, en los otros países es alguien que ha tenido logros y le dan esto como un premio. Aquí prácticamente los ponen como en un escampadero, entonces eso sí no. En muchos países, Chucho, no me gustó este técnico de la sub-20. El técnico mayor, es el jefe de los técnicos de las menores. Mire, el técnico de la sub-20 es un muchacho, yo creo que esto no aparece por ahí grabado porque hasta me da una sanción, es un muchacho que dirige desde el año 2007, nunca ha ganado un torneo y tiene 2 descensos, el último equipo que descendió fue el Tuluá hace un año, o sea, eso en otro país te van a decir, pero ¿qué es esto? O sea, un técnico que lleva 17 años dirigiendo, nunca ha ganado un torneo y aparte ha descendido 2 equipos y le entrega la selección Colombia, y así más o menos estamos de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo debería ser, Chucho? Desde tu gusto, ¿cómo debería ser? No, que a la gente hay que nombrarlas por logros y muchas veces esto es por hacer economías y yo creería que la federación está con capacidad económica de pagar un técnico en las selecciones menores al igual que pagan las otras federaciones, no de pronto conseguir uno barato, lo barato sale caro y consiguen la federación paga en esas categorías menos que lo que pagan los equipos, eso no puede ser. Se supone que la federación está por encima de los equipos y debe pagar mejor. ¿Y qué tiene que ver, qué tanto nos está afectando que el fútbol profesional colombiano esté patrocinado por casas apostadoras? Eso se ha vuelto un problema, sobre todo en la B. Ojalá no, pues, eso no debería existir en ninguna división, pero ya están en la B, ahora no van a pasar la A. Eso siempre, el control sobre las apuestas es algo muy, muy complicado que ya ha pasado en otros países, pero en otros países sí toman decisiones. Usted vio que en Italia, por ejemplo, descendieron un equipo a la Juventus y ha habido en países donde sí toman determinaciones. Aquí no pasa nada. Aquí de pronto sancionan por ahí un jugador o dos, se lo separan, pero no toman determinaciones con los equipos en sí. Entonces, si no lo paran, eso se vuelve un cáncer y eso va a ser muy difícil de controlar, porque eso mueve mucho dinero.
Pero Chucho, y un poquito en contra de lo que dice Jairo, que el fútbol lo patrocinen las casas de apuestas, vamos a suponer que no lo patrocinen las casas de apuestas, no lo patrocinan, igual siguen los apostadores ahí detrás. Entonces, no, el tema no es del patrocinio del fútbol. No, porque los que hacen los arreglos de los partidos y los que van y sobornan los jugadores no son los dueños de la casa de apuestas, son los apostadores. Eso. Claro, en todo el mundo, en Inglaterra, en todos Porque lados. yo en España, en Inglaterra, en Francia, la mitad de los equipos son patrocinados por casas de apuestas. Sí. Ya lo del torneo, no sé, eso ya es como cuestión, pues como, no sé, como de ética o algo, pero pues no creo que influya mucho en el tema, pues, de la incidencia de los apostadores en sí. Eso ya tienen que tomar unas herramientas en los equipos, hacer exámenes como hacen en las empresas, con polígrafo, con todo eso, pues ya irle metiendo como tecnología para evitar un poco pues ese tema de las apuestas, sobre todo. Y le patrocinó un montón de torneos y Nacional queda campeón todos los años. Sí, exacto, con los jugadores. ¿Cómo no te oí bien, Carlos? ¿Qué dijiste? Perdón, ¿qué va a quitar? Jesús, una pregunta con respecto al fútbol femenino. Vos estás participando en el desarrollo del fútbol femenino en Colombia, ¿no? No, mire, yo inclusive, ahorita inclusive me están haciendo una pregunta a los asesores de Nacional de la parte femenina. A mí me tocó en unas asambleas de la federación, no estoy en contra del fútbol femenino, sino que se pararon y dijeron que era porque y la Conmebol ha intentado poner una reglamentación de que los equipos que clasifiquen a los torneos internacionales tienen que tener fútbol femenino. Entonces me tocó pararme en una asamblea de la federación y no les gustó como mucho los directivos. Le dije, hombre, a una empresa no la pueden obligar a quebrarse. Que ¿cómo así? Le dije, sí, porque es que la FIFA no tiene determinados todavía derechos económicos ni derechos de formación para las jugadoras de fútbol femenino. Entonces la inversión que una institución hace en el fútbol femenino en este momento no tiene posibilidad de retorno. Entonces, si ellos quieren obligarnos a que tengamos equipo femenino, que nosotros le damos la cuenta y que la FIFA y la Conmebol nos giren unos dineros para esos gastos. Y ya la cosa la dejaron así, porque realmente esto es muy costoso y muchos equipos no logran el punto de equilibrio con el fútbol masculino que tiene reglamentado hace unos 30 años más o menos, un poquito más. En el fútbol femenino dicen que todavía no, que porque de pronto lo desestimulan y que no sé qué, y que en el masculino que tiene más de 100 años se demoraron como 50 años en hacer ese reconocimiento. Pero voy a poner un ejemplo, cuando Linda Caicedo pasó del Cali al Real Madrid, al Cali no le tocó un peso. Entonces eso es lo que uno dice. Sí, claro, porque eso no está reglamentado ni hay derechos establecidos. Entonces el que patrocina e invierte en fútbol femenino es porque le gusta o porque de pronto hay un patrocinador por ahí como ese que hay de formas íntimas que tiene productos femeninos y todo eso, pero si usted saca, y por eso es que los torneos los hacen cortos de 3 meses y todo eso, porque los equipos profesionales no tienen un presupuesto porque no tienen... O sea, el fútbol femenino solo da pérdidas. Exactamente. Yo otra pregunta ya de pronto para no perderme ahí del fútbol femenino. Como la hija mía juega, entonces ¿hay futuro para un fútbol femenino distinto al fútbol masculino? Yo creería que sí, que si la FIFA por fin da el paso de equiparar, pues de pronto no los mismos valores, pero que hagan un reconocimiento a la inversión que hacen los equipos, que usted tiene derecho a la formación y hay unos derechos económicos, que si una jugadora tiene un contrato por tanto años, tanto tiempo, lo van a llevar para otros equipos, pues tenga derecho a una plata por la rescisión de ese contrato. Entonces eso está en manos de los organismos internacionales que le den ese valor al fútbol femenino, pero el fútbol femenino claro que ha crecido mucho y hay niñas con mucho talento y todo eso, cuando realmente sí es como inclusive me tocó en Estados Unidos cuando que son niñas, porque aquí hubo una época en que realmente se metían ahí, era otro tipo de mujeres buscando otra cosa que realmente el fútbol femenino es muy bonito cuando empiezan desde niñas y realmente son niñas, ya cuando le van revolviendo otra cosa a eso, sí ya yo no le aconsejo mucho. Como en Argentina. Exacto. Como en Argentina, Chucho. Exacto. El goleador de la Liga Femenina,
La goleadora es un hombre. Se identifica como mujer de acuerdo a la ley argentina. Uy, 30 goles. bájele 2. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Pregunta Jesús, ¿hay alguna mujer colombiana futbolista que podría jugar en la primera A o no? ¿O todavía no? Pero la primera masculina, no, es que inclusive... Sí. No. ¿Y en la B? ¿Y en la B tampoco? No, pero es que el reglamento no lo permite, José Luis. El reglamento no lo permite. No, suponiendo que el reglamento lo permitiera, hay futbolistas colombianas femeninas con calidad de A o de B todavía o no. No, del fútbol femenino tienen que hacer, es que ahorita inclusive una demanda por ahí que no sé si ustedes la vieron, pero en voleibol, de una mujer trans que quería jugar en el Politécnico y hicieron una demanda y todo eso. Yo creo que eso, pues es que los derechos de... trans. Y no la dejaron. No, pero por una tutela están obligando ahorita con un fallo a que la tienen que dejar jugar, y yo creo que eso es que los derechos de una persona van hasta que los empiezan los de la otra, o sea, eso Claro. las diferencias físicas. Lo que uno resiente es muy distinto a la fuerza que uno tenga ahí. Exacto. Que se sienta como se sienta, pero la fuerza es distinta. Como decía Clarita, no es lo mismo una patada con un zapato 48. No, pero mi pregunta es, olvidémonos del, supongamos que no son sino hombres y mujeres, para no enredar el cuento mucho, supongamos que son hombres y mujeres. Mi pregunta es, en el grupo de mujeres colombianas que existen hoy, ahí sí que era una que pudiera jugar en la primera A o en la primera B. Yo no creo. De hombres, en ningún país. Ni en ningún país. ¿Qué le hace falta, por ejemplo, a Sinclair, que es la mejor jugadora canadiense, para jugar en el equipo canadiense masculino? Volver a nacer y ser hombre. No, porque esa mujer, es otro deporte. No. José, le falta velocidad, le falta fuerza. Porque o sea, hay muchas características futbolísticas. Entiendo. No las tiene al nivel de los jugadores de la selección. Pero la técnica no la tiene todavía. Es que además no le llega, es otro deporte distinto, con otras fuerzas, con otras... El Barcelona, que es la mejor, que es una vieja muy tesa, que fue la mejor jugadora del Mundial hace un año, ¿no? Ella no tiene como la fuerza, la destreza. Yo no soy capaz de describir la cualidad que el fútbol de mujeres. O Marta la brasileña. Esa puede ser la mujer más técnica que ha jugado fútbol, la brasilera esa que se acabó de retirar y todavía no le alcanzaba, sí. No les da, o sea, no les da y creo que no les va a dar, no sé. O se pone otra pregunta. Las mujeres con el entrenamiento y el atleticismo están alcanzando, pero todavía les falta. Pero es que ellos no van a llegar no tienen que aspirar a que estén en una liga de hombres, es que simplemente no son hombres. Es otro deporte. Es que si eso fuera así, las competencias atléticas en los olímpicos no tendrían hombres y mujeres. Y los olímpicos están desde hace 4.000 y pico de años y los modernos desde hace 130. Y aún así no compiten mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y eso no es discriminación. Pero eso, es una diferencia física. En este momento todavía no hay jurisprudencia en muchas partes del mundo para esas competiciones. Eso es un lío en todo lado con las personas que han cambiado de género y quieren competir. Pero eso es otro tema. Sí, pero es otro tema. Y otro tema. Si vos coges, lo que pasa es que en los deportes y en todo en la vida es como cuando uno juega cartas, hay una ley que dice que lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno. Es una ley del juego. Sí. Todos estamos jugando con la misma regla, no hay ventaja para ninguno. Si vos coges un hombre que se ha transformado en mujer por su identidad, esa no es la discusión, y lo pones a jugar con mujeres, por más que él haga cosas, es un hombre. Por más que ella se transforme, sigue siendo un hombre, masa muscular. Es más, no puede ir a un ginecólogo, no puede. No, oiga, pero ¿por qué no dejamos ese tema para otra reunión? No acabemos, si lo tocamos ya. Lo que yo quiero decir es las condiciones físicas de una mujer, cuando una mujer juega con mujeres, compite con mujeres, campeonato de mujeres, valorización de juego entre mujeres,
O sea, es perfectamente factible que el fútbol femenino llegue a un nivel alto, pero en fútbol femenino. El masculino en un lado y el femenino en otro, porque las reglas no van a ser iguales físicamente, en potencia física entre una mujer y un hombre. Es lo que yo pensaría. Del fútbol femenino para Jesús. Jesús, vos has visto las finales del Mundiales de Mujeres. ¿Qué te parecen? ¿Cómo ves el progreso del fútbol femenino? Yo creo que eso ha progresado mucho desde todo punto de vista, lo que hablaba ahorita desde el punto de vista físico, competitivo, del punto de vista de estratégico, ya es muy parecido al de los hombres, desde el punto de vista táctico. Ya ha ido mejorando un tema que era muy particular en los partidos de mujeres, era que todos los goles eran igualiticos, se los tiraban por encima de la cabeza las arqueras, eran muy chiquiticas. Uy, sí, qué fatal. Sí, casi todos los goles eran igualitos, eso ha ido mejorando, pero hay partidos de mujeres que son pues casi igual de competitivos a los de los hombres. Ahí. Deliciosos de ver, o sea, mucho. Sí. Y la pata. Es que ver jugar a Marta era espectacular. Esa mujer manejaba ese balón mejor que hombre. Y raspan. Y ya llenan los todos. Sí, eso ha ido teniendo mucha fuerza. Oiga, ¿qué prefiere? ¿Fútbol con bar o sin bar? Por ahí está. Boris, No, ¿quiere hacer? Hágale. Yo creo que uno tiene que ir adaptándose a la tecnología y ahí eso es de saberlo manejar bien, o sea, no es tanto la herramienta, sino cómo se maneje. Yo inclusive le dije en estos días al presidente de Suruni y al vicepresidente, lleven la idea de la FIFA que yo he tenido, porque ahorita con el VAR se está acentuando más, y es que en el fútbol, usted por ejemplo en básquetbol, antes eran 5 faltas, ahora son 6. Un jugador comete 6 faltas, sale, entra otro y al otro partido puede jugar. Y en fútbol, con 2 tarjetas amarillas, a usted lo sacan, el equipo queda con un jugador menos y al otro partido no puede jugar. Eso hasta desde el punto de vista deportivo no tiene lógica, desde el punto de vista jurídico, nosotros que somos abogados, menos. Entonces yo le decía, hombre, y ahorita el espectáculo se ve afectado. En esta Copa América hubo partidos, Estados Unidos prácticamente lo eliminaron porque en un partido jugó con 10, Chile también. A nivel mundial se ve mucho eso. Entonces, y ahorita con el VAR, que fácilmente expulsan a un jugador con la cámara, entonces hay equipos que se quedan con 10, con 9 jugadores y se vuelve prácticamente muy subjetivo este tema. Entonces deberían, así como han avanzado en la parte del ingreso de la tecnología, tienen que ir avanzando. Hay deportes donde usted el jugador lo saca en 3 minutos o 4 o 5 y después vuelve y entra, o que no lo saquen o lo que no lo saquen o no saquen el jugador si no es una falta como es en básquetbol, que tiene que ser una falta prácticamente en flagrancia grave. Porque se mejora el espectáculo y se desequilibra la competencia. Entonces decía que hay que tratar de que los equipos no queden en inferioridad numérica. Chucho, ¿y qué se va a hacer para controlar? ¿Qué se va a hacer para controlar los que hacen cursos de actuación, para hacer esas mañas que hacen en la cancha? Se tira, lloran, eso se paran en los dedos, pues eso. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque puede existir VAR, puede existir tecnología, pero si no se toman decisiones, ¿vamos a tener esos actores también ahí o no? En el fútbol colombiano, por ejemplo, estuvo un tiempo en que eso estuvo muy penalizado, lo han aflojado un poquitico, que los jugadores cuando les compraban la simulación, los sancionaban y todo eso. Pero yo creo que eso hay que ir tomando determinaciones, eso es más de la cultura nuestra aquí latina, porque en Europa uno no ve tanto eso. Perdón, Chucho, antes de darle la palabra a Boris, que le tiene la mano levantada, te contesto Germán. En la International Board en este momento hay un proyecto según el cual jugador que saquen de la cancha en camilla se tiene que quedar afuera 5 minutos, porque o está simulando y está haciendo trampa y le cobramos la trampa, o se está muriendo. Mire, yo le tengo prohibido a los entrenadores que entren a la cancha o un asistente o un utilero. Cuando un jugador se tira al suelo, no se tiene que levantar solo. Si se queda en el suelo, ahí es para cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces un jugador se sale y en ese momento es que a usted le hacen el gol, porque se sale un defensa en un tiro de esquina o en un cobro de costado. Entonces yo le tengo prácticamente a los auxiliares prohibido ingresar al campo cuando un jugador se cae allá, o si se cayó muy duro, entonces que lo cambien.
y si no, que se pare solo, porque, Sí. porque por Pero norma, estamos Pues, haciendo trampa. metieron una patada como a 5 por, metros fuera de la cancha y se metió. no, y por norma el jugador que sale no puede entrar ahí mismo, tiene que esperar a que pase la jugada, y muchas veces en ese momentico le hacen a usted el gol. Ya hacen el gol. Exacto. Boris, Sí. por favor, qué pena que Boris. Buenas noches a todos, compañeros, y buenas noches a Jesús. Fabio Boris y Carlos Suárez hace rato. Después de Boris se la das a Carlos. Ok. Jesús, y todo, discúlpeme, pues yo soy bastante ignorante en fútbol, sin embargo, soy fiel seguidor de la Premier League. Yo creo que llevo por ahí unos 4 años, todos los fines de semana me veo unos partiditos de la Premier League, porque realmente es una liga que vos sentís que, pues, para mí es emocionante. Tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál es la diferencia de ese fútbol para que vos en el minuto 100 todavía siempre tenés la esperanza de que el resultado puede cambiar? Siempre. Cuando pasó esto aquí en Colombia, en la final que tuvimos, sabíamos que con ese gol de Argentina ya no había que hacer nada. Y lo segundo, ¿cómo un nivel de tan alto nivel llega a la Eurocopa? Uno pensaría que está sobrado versus el resto de los equipos, y sin embargo un rendimiento tan parejo o por debajo del resto de equipos para un fútbol de tanta calidad. ¿Qué es lo que hace que en ese fútbol, discúlpame, te termino con esto, qué es lo que pasa en ese fútbol que vos siempre, es muy normal un partido que quede 3-2, 4-1, 2-2, pues con una cantidad de goles que lo hace emocionante? Y entre cualquiera con cualquiera. Que el último facilito, si se descuida el primero, le gana. ¿Qué es lo que pasa en ese fútbol? Bueno, en el fútbol de Inglaterra es el fútbol que más recursos mueve en el mundo por los derechos de televisión, por los sponsors y todo eso. Y mientras a un equipo inclusive le asignan, vea, usted tiene tanta plata este año para conseguir jugadores, estamos hablando de 300, 400, 500 millones de dólares, entonces en Inglaterra están prácticamente la mayoría de los mejores jugadores del mundo, a diferencia pues de la selección que pues fue a la final y todo, pero se le ve, pues, pero no son todos ingleses, los mejores los que juegan en la liga inglesa, y la preparación física para que estén jugando hasta el último minuto por la tecnología y por todo el dinero que ha invertido, pues es diferente a la que manejamos nosotros, pero usted hace un estudio en los recursos que le ingresan al equipo más débil de la liga inglesa, es 20 veces superior a los mejores de por aquí, de nuestro sector. Aquí la única liga que medio compite en presupuesto, y eso pues que no es la liga brasilera, pues que de pronto logra rescatar, retornar a algunos de los jugadores pues cuando están terminando el ciclo, pero pues para nosotros ponernos a ese nivel, los derechos de televisión son astronómicos, ¿no? Eso es más o menos lo que hace la diferencia, el dinero que ellos mueven, y con ese dinero pues tienen la capacidad de contratar los mejores jugadores. Y es malo que uno diga, oiga, se van los jugadores de 23 años de Colombia para la liga brasilera cuando usted ya sabe que los mejores brasileños están afuera y que nos va a costar que ese muchacho ya se venda para Europa, o si está jugando bien en América, dará la talla o estará por debajo en la preparación física, como dices tú. Uno ya empieza a pensar de que si se quedó aquí se jodió. Sí, es que eso es muy trabajoso para los equipos colombianos, resistir esas ofertas, así sean de Europa o del mismo fútbol brasileño. Ahora hay un fútbol que inclusive está por encima de esos y que cada día más va a crecer más, que a mí me ha tocado hacer inclusive es el de la MLS. El de la MLS todos los días está creciendo más, y los gringos tienen unos presupuestos, y inclusive en la segunda división de Estados Unidos, que es la Liga NES Pro, manejan inclusive mejores presupuestos que muchos países de Sudamérica. El fútbol de Estados Unidos de la primera división no era como cuando empezó, que llevaban a los jugadores que ya estaban terminando la carrera a los 35, 36 años, como cuando llevaban a Pelé, a Chinaglia, no, ya están llevando jugadores jóvenes y ponen el billete por encima inclusive de los brasileños, de los argentinos, de los uruguayos y de muchos países de Europa. Carlos Suárez. Chucho, al principio mencionaste algo acerca de la pasión que le colocan jugadores, el sentir la camiseta.
ese factor que es como el que da el adicional. O sea, puede ser una persona muy buen, técnicamente tienes todas las actitudes, las capacidades, pero si te falta la pasión, el fuego y el amor por la camiseta, el sentido de pertenencia de un país, todas estas cosas, ¿no? Yo recuerdo, ese es el lado como de la pregunta, lo que te quería decir, cómo es ese factor, pero quiero simplemente dar una anécdota. Recuerdo los jugadores de Colombia buenos hace muchos años, que ellos terminaban de jugar el torneo del fútbol colombiano y como el torneo era corto, se iban a jugar entonces a Floresta, porque ellos amaban jugar por la Floresta Santa Lucía y competía Floresta Santa Lucía con Manrique, y eso eran unos torneos espectaculares. Ellos gozaban con el fútbol. Entonces, cuando yo vi la lesión de Messi, este hombre ama jugar fútbol. El hombre le pone a llorar, yo creo que es porque no puede seguir jugando, que le gusta jugar. Sí, hay una mentalidad, inclusive jugadores que son muy ricos y juegan es por el honor y porque les gusta y por la gloria. Aquí apenas estamos medio incorporando eso, no solamente pensamos en el dinero. Yo miro, por ejemplo, en Antioquia es algo diferente al resto del país, que por ejemplo el niño desde tempranas edades se sabe el himno antioqueño. Usted va a los otros departamentos y la gente no le enseñan el himno de su departamento, ni tiene un sentido de pertenencia. Yo hablaba una vez creo que era Bellini, que había sido marino, y decía que había que adaptarle cosas de lo que le hacen a los del ejército, a los mismos futbolistas, y mostrarle la historia del país, a quienes que están defendiendo, toda la historia desde la conquista, la liberación, la etapa libertadora, qué es lo que ellos están representando, enseñarles a los futbolistas todo eso, que yo creo que en muchos países manejan mucho ese tema, que el futbolista sepa qué es lo que está representando. Eso es muy importante. Eso sí lo hacen mucho los uruguayos, los argentinos, todo eso. A nosotros nos falta eso, que hemos avanzado, pero todavía no lo suficiente. Muchachos, ¿vamos hasta las 10 o hasta las 9:30? 9:30, porque tengo que ir a hacer ahorita un reporte del partido de ahorita de Águilas. Entonces quedan 10 minutos. Estamos a 10 minutos. Oye, Chucho, ¿cómo viste el América? Yo veo la América, inclusive lo veo mejor y le faltan todavía, ellos están buscando los refuerzos. Yo hablaba con el dueño de la América, que es muy buen amigo, con Tulio, y me decía que estaban esperando un sponsor internacional, unos inversionistas, para ver si contratan 2 o 3 jugadores más que mejoren el grupo, pero lo que vi ahora lo vi bien y ese técnico así pues de experiencia, lo vi pues como un equipo muy aplomado. Oiga, se va Josen, tipo muy bueno, ¿no? ¿Jugó bien hoy? Escobar. Sí, ese es muy buen jugador, sí, ese muchacho lo conozco yo inclusive de por allá del barrio de Los Almendros, de Santa Marta. Yo conozco mucho el club ese de donde salió él. Chucho, Nacional, ¿cómo lo ves? Buenas contrataciones, el técnico. Nacional le hace falta, todavía estuvieron insistiendo mucho en Roger Martínez, pero creo que no les alcanzó la billetera hasta allá y les hace falta un 9 de categoría. Esperemos que Edwin Cardona sí realmente sea un porque él viene de no hacer una buena campaña con América, yo no creo. Entonces, pues por lo menos en el tema del arquero sí se reforzaron bien con Ospina, lo de Tecillo, pues yo creo mucho en eso de los perfiles, yo creo por ahí sí se reforzaron bien, les hace falta creo que 2 o 3 jugadores para poder competir con los otros equipos que se han reforzado un poquito mejor. Oye, chismenos de Águilas, así de para sub-20 o hay promesas, ¿quiénes son las? Ahí hay un muchacho que jugó el lateral izquierdo, que es Mena, el Javier Mena, el lateral izquierdo, que se los llevé yo hace como 2 años y medio, y pues ya sí tienen ofertas del exterior y todo por él. Pero Águilas lo veo ya no está tan fuerte como en los años anteriores, el técnico no tiene mucha experiencia y vendieron, pues y han salido algunos jugadores y todavía no han logrado los recambios. Si no se mueven estas 2 o 3 semanas que hay inscripciones, creo que el sufrimiento del resto del torneo va a ser difícil y el equipo pareciera que fuera a jugar parte de los partidos o si no es del todo en Sincelejo. Ahí en Sincelejo es una de las capitales que está buscando tener
que está buscando tener fútbol profesional, sí. ¿Hay quien le gane ese torneo a Millos? El que viene. Mire, yo no sé que hay, inclusive he tenido ahí discusiones, por ejemplo, yo he sido enemigo porque me ha tocado sufrirlo del tema de la adulteración de documentos. Y yo no creería que el estandarte de un país sea un tipo que es adulterado. Entonces, Millonarios tiene 78 años y Falcao va a cumplir 41. Eso es puro marketing y van a vender camisetas y van a llenar los primeros partidos, pero Falcao, no, pues si Falcao está para jugar el fútbol colombiano, sí estamos muy mal. Yo lo Lo dije. dijimos ahora. Bueno, Ya lo había Es que dicho no entiendo, Chucho no la entiendo última por qué la vez. pregunta Yo Millos dije no que tiene Falcao, nada. ¿cómo vamos a gastar toda esa plata en un jugador de esos, hermano? Sí, Ya no. Y yo dije lo de los papeles. Sí, No, es que Chucho ya no lo había dicho la última Más vez. que 38 eran 40. sí, son 40, sí. Entonces, no, pues sí, pues no sé, en el fútbol, inclusive en Inglaterra, él pudo jugar hasta que tenía realmente 30, 31 años, porque lo que hablaba un amigo ahorita, el fútbol de Inglaterra es muy intenso, entonces un jugador de esa edad no le da, es diferente pues en la intensidad en otros países, pues aquí en Colombia da para que un jugador, bueno, para que se cuide, y que por ejemplo Rodallega viene con la intensidad que juega, pero Rodallega es un año menor que Falcao, tal vez. Sí. A la Chucho, yo te preguntaba una cosa, si yo veo, por ejemplo, que en Antioquia está Envigado y saca un montón de gente, creo que las inferiores de Nacional son muy buenas, creo que las del Medellín no tan buenas, Águilas debería estar ahí también, ¿no? Porque pues ahí compiten todos, ¿no? Sí, ellos no le apuestan sobre todo desde las menores, más desde las divisiones menores, desde las categorías más tempranas, 11, 12, 13 años, ellos solamente tienen de los 17 años, ellos de pronto esperan que uno les surta a algunos jugadores, pero no, yo creo que la idea ya en el fútbol mundial es que usted tiene que tener de divisiones menores y desde niños, formar desde abajo, porque si no conseguir un jugador bueno, ya pues a una edad avanzada es muy difícil. Es una misma frase de ellos que alguna vez se les decían que las putas buenas todas tienen novio. Entonces, Perdóname, Chucho. Nosotros somos contemporáneos. Cuando yo estaba pelado, yo recuerdo que Medellín y Nacional tenían equipo en todas las divisiones. sí, claro, y ahí todavía, Deberíamos aunque ver las reservas. como decía ahí el amigo, no son tan buenas las de Medellín como las de Nacional. Y a eso hay que gastarle platica porque eso ahorita, como hablábamos con el conocimiento y con todo lo que se ha ido avanzando, hay que gastarle en scouting, en formación de jugadores, en desarrollo pues de talento y eso es costoso. Y entonces, sí, es importante porque ir reemplazando los que van saliendo al fútbol del exterior no es fácil. Ala, pero un scout llega a Chocó y se trae a 5 o no es tan fácil. Traen tandas de a 10 y les alquilan 2 apartamentos y los ponen a correr. Los ponen en el estadio como en Envigado. Eso no es por cantidad, sino por calidad, pero sí en esas regiones hay jugadores que por la fibra rápida, en Urabá, en el Chocó, que eso es importante ir monitoreando esas. Mire que en la selección Colombia había como 5 jugadores chocuanos y allá los jugadores no tienen mucha oportunidad, hay que ir a buscarlos. Y Pimentel tiene el equipo pues allá en Boyacá, tiene 2 fulanos en apartado permanentemente viendo fútbol y buscando gente. Sí, ya menos que antes era más agresivo, ya está un poquito como más relajado. Está pobre, no le alcanza. Chucho, yo quiero hacerle la última pregunta para estos 3 minutos que quedan. Sí me gustaría saber la versión oficial tuya de qué fue lo que pasó en Estados Unidos. ¿De qué pasó en qué? En la final. Pero en el tema de qué, ¿cuál tema? ¿Del estadio? El tema de los desórdenes. Bueno, lo que pasó fue que inclusive hasta ahí tuvimos nosotros un enfrentamiento con la gente. Lo que pasó fue que esto lo entregaron como unas entidades privadas y no se tomaron la precaución de hacer varios anillos antes de ingresar al estadio. Usted tiene que, como hasta en Colombia, cuando hay partidos de alto riesgo, pues donde da mucha gente, usted no puede ingresar si no tiene la boleta en el primer anillo de seguridad. Y resulta que aquí la gente, uno iba entrando
casi que hasta allá sin tener boleta. Entonces, claro, dejaron entrar un poco de gente, esos colombianos que van por el hueco, eso había de todo, y los dejaron entrar hasta allá, casi hasta la puerta, y allá se les formó el lío porque ya querían entrar, y mucha gente que tenía boleta no pudo ingresar. Cuando nosotros entramos, yo iba invitado por la federación, pero entramos 3 horas antes, y cuando nosotros estábamos adentro, yo veía que no, había solamente como un 10% de ocupación del estadio, eso no avanzaba, no avanzaba. Cuando fuimos a ver era que mucha gente quería ingresar, de esa que se metió hasta la puerta del estadio, y entonces pues, se estaban metiendo, entonces cerraron las puertas del estadio, y faltando 20 minutos para empezar el partido, no había un aforo sino como del 20%, entonces ya ellos como que se asustaron y ya relajaron las medidas y dejaron entrar la gente, y se entró un poco de gente sin boleta que se metió en las escaleras donde estaban los puertos Lira. Nosotros se nos metió una gente encima ahí, y eso se volvió pues, se les prácticamente había sobrecupo, pero sobrecupo con gente, y claro, gente que entraba sin boleta, era gente pues de un estrato popular muy, muy bajo, y empezaron los desórdenes y las peleas. Eso fue un caos allá. Bueno, Chucho, te agradezco mucho la segunda visita que nos haces al conversatorio. La hemos disfrutado toneladas. Muy buena, muy Qué buena. delicia. Hombre, yo también, cualquier momento que quieran, pues Te estaré por volvemos a aquí para invitar, claro. que conversemos. Hacemos la tercera. Claro que sí, Gracias, con mucho Jesús. gusto. Fabulosos toda tu sabiduría A futbolística. ustedes, un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo, Muchas muchas gracias. gracias. Jesús, muchas gracias, muy amable. Feliz noche. Feliz noche.